Estamos en octubre, el mes del horror, el mes donde los niños se provocan caries por comer tantos dulces y las chicas pueden disfrazarse como absolutas mujerzuelas sin ser criticadas. Aclaro que esta es una referencia a Mean Girls, por favor, no me funen. Hoy es Halloween. Y como todo creador de contenido cinéfilo de calidad, mi deber es hacer un especial de terror. Estuve pensando mucho por casi todo el mes cuál película debería analizar. Primero pensé en analizar la película de Monster House, pero aparte de que no es una película de terror como tal, me di cuenta de que Cinema Ibis lo hizo el año pasado. También pensé en analizar un clásico del horror, pero siendo completamente sincero con ustedes, no soy muy fan de los clásicos de terror tipo slasher. Y es que curiosamente cuando hablamos de cine de terror, las recomendaciones fílmicas suelen dividirse en dos grupos. Por un lado, aquellos que revisitan el cine clásico del terror, con Friday 13, A Nightmare on Elm Street, Halloween, The Texas Chainsaw Massacre y Jeepers Creepers como sus recomendaciones más fuertes. Y por el otro, gente que reivindica el cine de horror alternativo, dejando atrás las tramas simplonas propuestas por el cine de terror contemporáneo, que siendo completamente honestos, deja mucho que desear. Llegando a este punto me hice la pregunta, ¿dónde quedan las películas contemporáneas que genuinamente sí son buenas películas? En esta década hemos tenido demasiados fracasos con conceptos demasiado interesantes, como Mama, The Boy, Insidious, entre muchas otras películas, que aunque no son malas películas como tal, aún hay algo que no convence. Pensando y rebuscando me di cuenta de que hay una sola película de terror genérico que se merece este análisis. En este video, además de intentar reivindicar el cine genérico de terror de una forma u otra, vamos a analizar la película que para mí cambió el estándar de calidad de los blockbusters del cine de terror actual. Vamos a hablar del Conjuro 2. En agosto de 1977, Peggy Hudson, una madre divorciada en Enfield, Londres, que vivía con sus 4 hijos, Margaret de 13 años, Janet de 11, Johnny de 10 y Billy de 7, una noche llamó a la policía para que acudiera a su casa, a causa de supuestos eventos paranormales presenciados por 2 de sus hijos. Acudieron al lugar 2 policías, que fueron testigos de objetos que se movían sin explicación, y después de hacer un informe explícito de lo ocurrido, se retiran sin más. Este es tan solo el inicio del caso del Poltergeist de Enfield, mismo caso que inspiró la película del Conjuro 2. Debo aclarar que si bien es una película basada en hechos reales, muchos de los elementos propuestos en la cinta son ideas originales por parte de los guionistas. El director elegido para dirigir este proyecto fue James Wan, director de famosas películas de terror como Dead Silence, Saw, Insidious, The Conjuring y más recientemente una película alejadísima del cine de horror pero igualmente exitosa, la cual es Aquaman. James Wan es uno de los directores de terror más prometedores de los últimos años, ya que nos presenta historias muy completas con una dirección impecable y con un tono idóneo para mantener el esquema del horror. Pero no fue hasta que se estrenó El Conjuro que su trabajo fue reconocido. Una película que retrató las vivencias de los Warren, una pareja de demonólogos con habilidades sobrenaturales que se hacían cargo de los casos paranormales por parte de la iglesia. La primera película narra los encuentros sobrenaturales que vivió la familia Perron en una casa a las afueras de Rhode Island a principios de los años 70, donde los Warren hacen presencia y buscan ayudar a dicha familia aterrorizada por la presencia de un ser maligno. Esta película marcó un hito para el Warrenverse y para muchos es la mejor de la trilogía del Conjuro. Tiene un espacio y ambientación sombrío, la temporalidad es la correcta, los escenarios y vestuarios son los adecuados, pero sobre todo las escenas y el montaje son lo suficientemente buenos como para mantener tenso al espectador. Pero hay una sola cosa que esta película tiene que no me termina de gustar, y son las posesiones demoníacas. ¿Recuerdan lo que les mencioné al inicio del video? De que los clásicos del terror no son muy de mi gusto personal. Bueno, aquí está la primera razón. Y es que el hecho de llamar clásico a una obra se basa explícitamente en marcar un antes y un después en el grupo al que pertenece. Por ejemplo, en el caso de las películas como El Exorcista, marcó un hito en cuanto a las películas e historias de posesiones demoníacas, por lo que resulta imposible crear una historia con este concepto sin revisitarlo ya propuesto por el director William Friedkin con este filme. Y aclaro que no tiene nada de malo crear una obra que inspire a más directores y actores a crear algo similar. A final de cuentas, nada es 100% original. Pero el hecho de que después del Exorcista todas las películas del tipo Poltergeist tengan un exorcismo como herramienta principal para la resolución del conflicto, vuelve todo mucho más aburrido. Lo mismo sucedió con el género slasher, cuyos antagonistas se volvieron repetitivos y sin nada nuevo que proponer. O me van a decir que Michael Myers no es la misma mamada que Jason pero con diferente máscara.
Pero a ver. Mi punto aquí no es tirarle mierda a los clásicos. Disfruto los conceptos del terror propuestos por el género slasher e incluso de las películas cuyo título lleve la palabra demonio con todas sus letras. Pero me gustaría preguntar, ¿es todo lo que el terror genérico puede ofrecer? Pero oh boy, aquí es donde entra El Conjuro 2, la cual para mí es la mejor de la trilogía, por la razón que ya les comenté. Y es que si bien esta película tiene un espacio bastante más limitado a la hora de generar tensión, debido a que la casa es mucho más pequeña y está ubicada en un vecindario repleto de gente, en lugar de la ya tan conocida mansión tenebrosa y abandonada en el medio del bosque, James Wan hace un excelente trabajo a la hora de generar tensión incluso con estas limitaciones. The Conjuring 2 rompe con la mayoría de los clichés propuestos por el cine de terror genérico, ya que como mencioné, no hay una casa abandonada en el medio del bosque, los protagonistas no se encuentran aislados del mundo y el clímax de la historia no se resuelve mediante un exorcismo. Y hay una escena que respalda mi punto. Mice, maybe? Big bloody mouse. Justo después de que la madre confirma el poltergeist que amenaza a su familia, llama a la policía, los cuales revisan la casa con atención, pero no encuentran nada. Pero es justo en el medio del cateo que una silla se mueve completamente sola, como una prueba irrefutable de las presencias paranormales. Esta escena me parece súper ingeniosa porque rompe por completo con el molde estructural que las películas de terror comunes proponen. Y es que muchas veces las tramas giran alrededor de que los entes acechan a los personajes más vulnerables, los cuales comúnmente son los niños. Pero la trama se vuelve bastante tediosa cuando los primeros actos giran únicamente en que los adultos se encuentren en el lugar y momento adecuado para darse cuenta que los niños no están mintiendo. Y esta escena rompe por completo este esquema, porque incluso poco antes de que la madre se diese cuenta de que las niñas estaban siendo atacadas por un ente, hay otra escena donde la madre encuentra una ouija debajo de la cama de Janet. Y aunque esa secuencia haga alusión a que la madre no va a creer las palabras de sus hijas, la escena da un giro cuando un mueble se arrastra por casi toda la habitación. Paréntesis, pero ¿soy el único que ve a la ouija en esta película como una sátira? Y es que de un tiempo para acá la mayoría de películas de terror la utilizaban como un elemento fundamental para la historia. Sí, estoy hablando de ti. Pero bueno, continuemos. Para este punto de la historia ya fuimos testigos del nivel de calidad que tienen las tensas secuencias propuestas por James Wan, de las cuales me gustaría destacar dos: la escena del camión de bomberos de juguete y la escena de la pintura. La escena del camión es interesante debido al nivel de detalle que propone. Billy come demasiadas galletas por lo que le da sed a medianoche y se levanta para beber agua, algo que la madre le advierte en una escena pasada sin éxito, donde Billy es testigo de cómo el columpio de su patio se mueve solo, pero supongo que no le da mucha importancia debido a que hay mucho viento. Camina con normalidad, pero el plano nos deja ver brevemente la silueta de una persona sentada en el sofá del piso de abajo. Pero como si nada, Billy no se percata de su presencia. Al subir tropieza con el camión de bomberos y lo lanza a su tienda para que nadie más tropiece. Pero al irse a acostar, se percata de que el camión regresó a su dormitorio. Esto sí lo asusta, pero decide comprobar si lo que pasó fue real, por lo que vuelve a lanzar el juguete mirando con atención. Y como él lo esperaba, el juguete vuelve a sus manos. Esto lo espanta a tal punto de ir gritando por su madre, a lo que la madre decide revisar la tienda, pero escucha un pequeño ruido en el piso de abajo, por lo que baja para darse cuenta de que Janet está sentada en el sofá. Esta escena es ingeniosa porque nos establece varios elementos clave para la trama: que Billy está siendo acechado por un ente aparentemente amistoso que más adelante descubriremos se trata del hombre encorvado. Peggy se da cuenta de que algo anda mal con Janet y Janet está teniendo episodios anormales de sonambulismo. Y todo esto sin la presencia de los patéticos jumpscares. Siguiendo con la escena de la pintura, antes de continuar les recomiendo mucho el video del colega Zep Films, donde analiza cuadro por cuadro esta escena, pero en resumen es la mejor secuencia de la película, donde el uso de la tensión es perfecto sin la necesidad de los patéticos jumpscares. Lorraine Warren se enfrenta cara a cara contra Balak, mientras la oscuridad cubre la pintura que Ed dibujó. Lorraine enciende la luz para verificar si se trata solo de la pintura, pero es sorprendida por un canto religioso, elemento que respalda la idea de que Balak se hace pasar por monja únicamente para retar la fe de Lorraine. Y justo después de apagar la música, una sombra sale del rincón y camina lentamente hacia el cuadro para llegar a lo inevitable. La monja ataca frenéticamente a Lorraine. La escena culmina como un sueño, pero su importancia la entenderemos más adelante.
¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? Que estas escenas pasan solamente en el primer acto, por lo que ya no existe la necesidad de que el conflicto inicial radique en que los adultos sean testigos de las presencias paranormales, sino que a partir de ahora se enfrentarán a un conflicto mucho más complejo: la credibilidad mediática. La industria del entretenimiento siempre se ha caracterizado por entretener por encima de todo, por lo que el caso de los Hudson es llevado al público con la única intención de ganar audiencia. Esto me parece gracioso porque representa muy bien cómo funcionan los programas paranormales en la vida real. Y es que algo curioso de este caso del Poltergeist de Enfield es que siempre se cuestionó la veracidad de los hechos. Si bien sí existían algunas pruebas que respaldaban los testimonios de las niñas, aún había cosas que no tenían mucho sentido. Y tomando en cuenta que una de las niñas declaró que el 2% de lo que sucedió sí lo fingieron, ya dice mucho sobre este caso. Y esta película logra adaptar a la perfección esta esencia. Y cuando una televisora se acerca a Peggy para hacer público su caso, es el momento exacto donde da comienzo el segundo acto de la historia, donde a partir de aquí somos testigos de un montaje que homenajea los videos e imágenes del caso real y resume adecuadamente todo lo relevante del caso para llegar hasta nuestros protagonistas, los Warren. Cuando los Warren conocen a la familia Hudson, Lorraine establece un vínculo con Janet, donde hace presencia un diálogo progresivo muy importante, el cual es la fe. Específicamente la idea de tener a alguien que crea en tu palabra. Este diálogo es importante porque para este punto Janet estaba completamente destrozada, pero Lorraine la hizo entender que mientras se rodee de gente que confía en ella, estará bien. Por lo que la escena del principio donde Janet estaba sosteniendo un cigarrillo cobra sentido, porque es hasta este punto donde le reafirma a su madre que ella no estaba fumando y Peggy se disculpa por no haberle creído, lo cual solo refuerza la tesis principal del filme, la fe en los demás. Fue lo que hizo mi padre por mí. Claro que solo lo hizo porque realmente no me creyó. Me llevó años encontrar a una persona que lo hiciera. ¿Y sabes qué hice? Te casaste con ella. Ya habías escuchado la historia, ¿no? A partir de este punto somos testigos de más secuencias tensas, escenas donde los Warren intentan ayudar a la familia Hudson involucrándose emocionalmente y compartiendo tiempo de calidad con ellos, al ritmo de Can't Feeling in Love de Elvis Presley, hasta que llegamos al giro que cambiará el rumbo de la historia, ya que después de un aparente ataque por parte de la entidad, las cámaras graban a Janet fingiendo, lo que destroza por completo a los Warren, debido a los eventos que sufrieron en Amityville, donde los señalaron como farsantes. Debido a esto, los Warren deciden regresar a su hogar, no sin antes escuchar las grabaciones que el ente Bill Wilkins grabó para ellos, donde no solo descubren que Bill es un fantasma inocente, sino que el verdadero culpable es la monja, o Denun para los políglotas, un demonio que desde el principio acechaba a Lorraine. Volviendo a la casa de los Hudson, se percatan que la única manera de derrotar al demonio blasfemo es mediante el uso de su nombre, y Lorraine recuerda saberlo de alguna manera. ¿Recuerdan la secuencia de la pintura? Aquí es donde se nos revela que Lorraine escribió el nombre del demonio en su Biblia, el cual es Balak. Para muchos, esta resolución a simple vista puede parecer mediocre, es decir, derrotar a un demonio con poderes suprarrenales únicamente gritando su nombre seguido del Padre Nuestro no parece lo más lógico. Sin mencionar que el mismo Balak se condenó a sí mismo por decirle su nombre a Lorraine en primera instancia. Pero es que si analizamos un poco, James Wan aclaró que Balak adopta la forma de una monja para burlarse de la fe de los creyentes, en este caso de la fe de Lorraine, por lo que podemos concluir que Balak es un demonio con un sentido del humor retorcido que le gusta jugar con sus víctimas, por lo que comprendiendo la naturaleza de este ente, podemos decir que lo hizo para que el juego fuera más divertido. Pero todo esto último son solo conjeturas mías. A final de cuentas, ¿cómo iban a derrotar a un demonio tan poderoso sin el uso de un exorcismo? Abro otro paréntesis solo para decir que me encanta cómo James Wan creó a Balak como un némesis directo de Lorraine, que representa la blasfemia en todas sus letras, algo que se respalda por la escena de los crucifijos invertidos, donde Lorraine es la única que se percata del movimiento de las cruces. No me queda nada más que aplaudir la excelente forma en la que diseñaron a este antagonista. Pero continuemos. Mientras Lorraine se la pasa hojeando su Biblia como tía religiosa en Semana Santa, Ed entra a la casa donde se encuentra atrapada Janet con el demonio Balak, entregándonos una bonita escena entre Ed y Lorraine Warren. Porque no les mencioné, pero Balak estuvo atormentando a Lorraine con la supuesta muerte de Ed desde el inicio de la película, a lo que Lorraine obliga hasta cierto punto jurar a Ed que no se expondrá al peligro, un peligro que curiosamente acechaba a Ed desde la primera película. Aún así, Ed, como al mero estilo del Capitán América religioso, toma el valor y decide enfrentar a Balak solo.
Otro paréntesis, pero es que me gustaría decir que la relación de Lorraine y Ed Warren me cautivó a tal punto de elevar mis estándares de amor romántico, incluso más que una película de romance. Y es aquí donde presenciamos una de mis escenas favoritas del filme, donde Ed se queda temporalmente ciego y el hombre encorvado lo acecha en la oscuridad. Y digo, esta escena no brilla por su montaje, ritmo u originalidad al momento de generar tensión, pero es una de mis favoritas por el jumpscare de la tienda de campaña. Ok, sé lo que dije sobre los jumpscares, pero tienen que admitir que este jumpscare sí está muy chido. Ed logra llegar a la habitación maldita donde se topa frente a frente con su destino, ser empalado como brocheta al mero estilo de Ace en One Piece, pero es salvado por su hembra justo antes de ser víctima de una caída de poco menos de 2 metros. Después de estos eventos traumáticos, somos testigos del amanecer de un nuevo día, con colores más cálidos, dejando atrás los tonos azules que tanto le encantan a Zack Snyder, donde Janet afirma ser afortunada por tener no solo una persona con fe en ella, sino 2. Y fácilmente la película pudo terminar aquí, pero James Wan es tan bueno que todavía nos regala un momento romántico entre Ed y Lorraine nuevamente al son de Can't Feeling in Love de Elvis Presley. Hay muchas cosas que hacen brillar a la saga del Conjuro, y me atreveré a decir que es la saga de terror más exitosa de los últimos tiempos. Y es que desde que vi el Conjuro 2 por primera vez sentí que había algo diferente. La trama, los giros y las escenas de tensión no eran lo mismo a lo que estábamos acostumbrados, porque como mencioné con anterioridad, esta película rompe con el status quo de las películas de terror genéricas, aún y siendo una película de terror genérica. Con este análisis sé que habrá gente que no esté de acuerdo. Como entre tantas películas de terror genuinamente buenas decidí dedicarle un video a esta peli. Y ese es el punto del video. Honrar un poco a los blockbusters de terror, porque todos estamos de acuerdo en que el terror psicológico, el cine de horror alternativo o clásicos como It contienen historias mucho más atractivas que esta. Pero los que me siguen desde hace tiempo saben que yo soy un fiel creyente de que hay muy buenas historias en todas partes, incluso en el terror genérico, que tanto nos ha acompañado a nosotros los cinéfilos. Pero bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado como yo disfruté grabarlo para ustedes. Comenten qué les parece la saga del Conjuro y si están o no de acuerdo conmigo con lo que dije. Casi se me olvida, si quieren que analice otra película, solo díganmelo en la caja de los comentarios. También me gustaría saber para ustedes cuál es su película favorita de terror. Eso es todo, yo soy Arturo Hasf y les deseo muy feliz Halloween.